Benvidos e benvidas a un novo webinario organizado pola Oficina Económica de Galicia, que hoxe estará centrado nos fondos europeos e as subvencións para a implantación industrial en Galicia. En primeiro lugar, voulle dar paso a Mónica Pena, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente pois esta oficina e os servizos gratuítos que tedes as empresas á vosa disposición, e logo xa continuará Rafael Martínez Carrasco, da empresa Arxión Estrategia, experto colaborador da Oficina Económica de Galicia coa presentación da temática de hoxe. Así que nada, como vos dicía, comenzamos con Mónica. Mónica, benvida. Muchísimas gracias, Andrea. Buenos días y muchísimas gracias también a todos los que estáis aquí por acompañarnos en esta webinar. Como dice Andrea, soy Mónica Pena del IGAPE, técnica de proyectos de la Oficina Económica de Galicia. Hoy tenemos por delante un seminario que está dirigido a empresas industriales que quieran crecer, invertir o atraer sus inversiones a Galicia. Y creo que va a ser de muchísima ayuda porque va a permitir identificar oportunidades de financiación que son clave para el crecimiento de las empresas y ofrecer además una orientación práctica para acceder a ayudas específicas para poder implantarse empresas industriales en Galicia. Quiero de todas formas aprovechar esta pequeña introducción para recordaros que en la Oficina Económica de Galicia estamos aquí para escucharos, para informaros y para acompañaros en todos vuestros proyectos, sea del tamaño que sea. En esta ocasión se trata de proyectos industriales, pero aquí estamos abiertos a proyectos grandes, a proyectos pequeñitos, a proyectos emprendedores, a todo tipo de proyectos. Contamos con personal propio, como todos sabéis, pero además contamos también con un equipo colaborador de más de 90 profesionales que son expertos en diferentes áreas, como competitividad, innovación, energía e industria, y ofrecen un servicio de asesoramiento gratuito en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el ámbito de financiación, por si alguien necesita después de este seminario un asesoramiento más amplio, más individualizado, se puede solicitar. Se puede solicitar de manera inmediata accediendo a nuestra página web www.oficinaeconomicagalicia.xunta.gal dentro de la pestaña de asesoramiento. También podéis enviar un correo electrónico a oficinaeconómicadegalicia@xunta.gal o bien llamar al 981 51 51. Si luego se quedan dudas o preguntas sin resolver, pues también os podéis poner en contacto con nosotros sin problema ninguno. Y nada más, sin más ya os dejo con Rafael Martínez Carrasco de la empresa Arson Estrategia, que es uno de nuestros colaboradores expertos en la Oficina Económica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva webinar en el que vamos a abordar un tema tan interesante como el apoyo tanto por financiación como de ayudas directas a proyectos de ámbito industrial en Galicia. Quería compartir con vosotros una presentación que espero que se esté viendo ya. Está cargando ahora. Ahora vamos a pantalla. Muy bien, perfecto. Bien, como os decía, en la webinar de hoy vamos a abordar primero el punto de partida, hay que tener en cuenta la situación en la que nos encontramos, qué necesidades entendemos que se trata de atender de las pymes industriales gallegas, cuáles son los retos que vamos a tener que, de alguna manera, echarnos a la mochila y a la espalda para dar esa cobertura que las pymes industriales necesitan. Y después, a mí me gustaría hablar de cómo aprovechar estos recursos, porque muchas veces nos encontramos con que presentar una ayuda a veces es un mundo, por mil motivos, pues porque nunca lo he hecho, porque nunca me han concedido nada, porque cuando me han concedido me he quedado sin fondos, porque me ha faltado un papel y me he quedado fuera, pues porque no sé con quién hablar de la administración, porque no sé qué hacer y porque al final es una pesadilla a pesar de mis necesidades para poder conseguirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí quería plantearos una pequeña guía de por dónde empezar y qué tendría que hacer para suscitar estas ayudas, qué recomendaciones o qué checklist debería tener en cuenta a la hora de afrontarlas. Y por otra parte, vamos a hacer una revisión. Es verdad que en una webinar tampoco podemos entrar a un nivel muy exhaustivo de detalle, pero sí me gustaría que vierais un mapa de apoyos, tanto de ayuda como de préstamos directos, para que tengáis en la cabeza más o menos que os suene y después podáis, por supuesto, como decía Mónica, acudir a la Oficina Económica de Galicia, solicitar una consulta y que podamos ayudaros a guiaros en las necesidades que podéis tener
su presentación, ¿no? Luego al final también incorporé un pequeño caso práctico a modo bueno, de recordatorio, y me atreví luego a unas recomendaciones finales que entiendo que serían necesarias a la hora de abordarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos allá. Desde el principio entramos en un concepto en el que la industria está sufriendo, abordando, digamos, peleando unos nuevos condicionantes que en realidad están condicionando la realidad de la empresa. ¿Qué es lo que estamos sufriendo? En primer lugar, tenemos un proceso de transformación permanente en el ámbito digital. Es verdad que antes se parecía como una especie de novedad. Ahora es casi imprescindible porque estratégicamente si no me transformo, si no me adapto, si no busco la eficiencia, si no incorporo nuevas tecnologías, me quedo atrás, soy uno más y si soy uno más, soy uno menos. Entonces, en realidad, necesito ser competitivo, ser muy eficiente y más hacia donde vamos, en los escenarios que nos encontramos. Por tanto, la transformación digital es un ingrediente casi estratégico, me atrevería a decir, ¿no? Por otra parte, a todos nos escapa la idea de que el concepto de sostenibilidad, la descarbonización, esos proyectos donde al final existe un concepto de economía circular, cada vez tienen más peso específico, más importancia ante los PERTES, más importancia a la hora de encontrar proyectos de financiación y de subvenciones, y es un elemento muy, muy, muy valorado estratégicamente no solo a nivel gallego, sino a nivel nacional. La internacionalización, que tiene un peso importantísimo en las industrias españolas y también las gallegas, es una pata muy a tener en cuenta si yo quiero encontrar economías de escala, si quiero poder crecer, si quiero establecer una dimensión adecuada de mi negocio, si quiero escalar, necesito tener presencia a nivel internacional. Y como bien sabéis, por desgracia, tiene pinta que se va a complicar bastante la cosa. Por tanto, tenemos que prepararnos para lo que nos pueda venir en términos de costes, en términos de tipos de interés altos o al menos no tan bajos de donde veníamos. Por tanto, la financiación hay que buscar, hay que optimizarla, tenemos que evitar que una mala gestión de las inversiones iniciales penalicen mi pool bancario y me hagan entrar en financiación para refinanciar deuda que en su momento he gestionado mal. Todo aquello que pueda vincular a un proyecto de largo con las subvenciones, con la financiación subvencionada, apoyos públicos, pues bienvenido sea, porque me va a permitir afrontar con más calidad financiera, con menos deuda, con un endeudamiento más lógico, más sensato, más vinculado a los resultados de largo. Y por tanto, son condicionantes que debo tener en cuenta a la hora de pintar mi plan financiero o mi fuente de financiación de las inversiones previstas. También tener en cuenta que la previsión o aumento de los costes de producción logísticos va a condicionar mi capacidad de pago. Por tanto, aún más que nunca, esa estructura inicial financiera para afrontar mis inversiones son críticas, no solo en la inicial, sino a la hora de generar la liquidez suficiente para devolver esa financiación. Por todo ello, y por algunas causas más adicionales que ya sería extender demasiado, entendemos que es un factor estratégico para la viabilidad de la empresa, tanto financiera como económica, tener un adecuado acceso a la financiación, tanto pública como privada, porque de un planteamiento adecuado al principio me puede dar como resultante una financiación buena o una financiación que me termine de hundir, me tiene un problema en cuanto se me caiga la facturación, cuando mi previsión de venta no sea adecuada, en cuanto tarde más en generar un retorno de la inversión en un mercado determinado, etcétera, etcétera. Por otra parte, en cuanto a la necesidad de las pymes industriales gallegas, nosotros entendemos que hay 6 puntos principales en los que las pymes están preocupadas y que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de enfocar o dar respuesta de los apoyos públicos. Por una parte, la financiación productiva, tanto en naves como maquinaria, instalaciones tecnológicas, mejora del layout, optimización de procesos, ahorro de costes, concentración de líneas productivas, de centros de producción, renovación de procesos, con ese criterio que mencionábamos antes de eficiencia energética y de economía circular, el acceso recurrente a tecnología y a digitalización en un entorno industrial crítico, porque no solo por el concepto de automatización, sino por el hecho de poder monitorizar y actuar respecto a pues, costes de calidad, a mermas de producción, optimización de colas de producción, etcétera, etcétera. Disponer de un capital de explotación o circulante para los periodos medios de maduración
cuando entro en un mercado nuevo, cuando tardo en cobrar, cuando tengo que hacer anticipos potentes de materia prima, cuando tengo que financiar a la importación. Habíamos visto en otro webinar la importancia de tener ese mapa de financiación a proyectos tanto de import como de export. Y por otra parte, ir atendiendo con ese circulante posibles desfases en los costes que no tienen por qué ser derivados de una mala gestión, sino procedentes de problemas que puedo encontrar pues, en el mercado de materias primas o en el mercado de transformación, donde me llega un producto elaborado que tiene pues, un arancel pues, de un 15%, ¿no? Que algo que hace un año era bastante complicado de creer y que ahora puede ser una realidad. Y por último, también es importante reducir la dependencia energética, optimizarla y obviamente con el compromiso que exige el cuidado medioambiental, que yo creo que las empresas cada vez estamos más concienciadas en todo ello y además eh, forman parte de una estrategia global de la empresa, ¿no? La exportación es, como decía antes, es crítica y, por tanto, aumentar la capacidad exportadora, que no solamente es incrementar la capacidad instalada en plantas, sino la optimización logística, departamentos que den respuesta a todo ello, monitorización de todo ello, aguantar financieramente la operativa de import-export, perdón, y estandarizar tu empresa a un proceso de internacionalización que, como todos los procesos, es un esfuerzo financiero y que hay que optimizar. Todas estas necesidades se hacen aún más complicadas de afrontar cuando encontramos que pues la pyme, que es algo muy habitual, no tiene una estructura financiera madura, optimizada, se ha ido hacia adelante, ese crecimiento ha dejado algunos problemas de reestructuración y bueno, de financiación y que ha obligado a reestructuración futuras. No ha casado bien la financiación con las inversiones destinadas a ello. Y luego, por otra parte, en cuanto a la búsqueda de ayudas y apoyos públicos, nos encontramos con que pues muchas empresas no tienen personal especializado en presentación de ayudas. Entonces, prácticamente es una pesadilla preparar una memoria, preparar documentación, porque es todo un mundo, ¿no? Y es ahí donde en la oficina económica pues tiene que dar un paso adelante y echar una mano en ese asesoramiento. ¿Qué retos entendemos que tenemos que afrontar? En primer lugar, para mí, creo que es crítico la dificultad de acceso a la financiación subvencionada o las ayudas, pues por desconocimiento de esas líneas disponibles, porque no hay personal técnico que pueda dar cobertura en las empresas y porque tampoco me voy a negar que es complejo, la complejidad administrativa para entender lo que son pues, todos los documentos que se presentan, para entender qué son requisitos internos, para entender los tiempos de presentación, qué significa concurrencia competitiva, qué significa presupuestos o peritajes de proyectos a partir de ciertos importes, una serie de cosas que hay que manejar y que no es del todo cómodo, ¿no? Otro aspecto importante es el solape e incompatibilidad de las ayudas, es decir, una mala planificación de inversiones combinada con una elección de ayudas que no se compatibilicen entre ellas, pues porque los fondos procedan de fondos europeos y no puedan ser compatibles, o cubran o estén destinadas al mismo concepto, que obviamente tampoco se pueden subvencionar de dos maneras distintas, pues también hay que tenerlo en cuenta. Otro reto importante es la normativa y los requerimientos que se precisan, sobre todo en el ámbito industrial, pensando en términos de eficiencia energética, huella de carbono y demás. Y sobre todo esa sostenibilidad que habíamos hablado desde el principio, porque en realidad tiene peso específico en un proyecto de inversión. La necesidad de profesionalización es crítica porque elaborar esa memoria técnica, un cronograma financiero, el payback de la inversión, la viabilidad del proyecto, justificación del impacto económico que va a generar esa ayuda en la actividad empresarial a la que va destinada, cuál es la justificación empresarial de este proyecto. A veces pues pedimos ayudas porque vemos dinero, pero en realidad casa muy poco con lo que vamos a hacer o tiene un viso de una recuperación pues un poco incómoda de la financiación porque hay ayudas que exigen que parte de la inversión esté afrontada con fondos libres y no sujetos a ayudas públicas, ¿no? Y por otra parte, es tener en cuenta dónde va a estar ubicado el proyecto, quién puede ayudarles. Mira, es que yo estoy allá en una zona que es rural, que se va a convertir en un punto estratégico, se va a recalificar, pero necesito la industria, ¿con quién puedo hablar? Todo ese tipo
de apoyos cuando estoy lejos de todo, pues también es importante porque es obligación también de la Oficina Económica darse cobertura y por ello estas líneas de ayuda. Muy bien, yo ahora tengo en marcha un proyecto, quiero poner en marcha un proyecto empresarial, industrial, tengo más o menos diseñado mi layout de fábrica, más o menos mis inversiones, creo que más o menos sé lo que necesito, los tiempos, y ahora por dónde empiezo. ¿Qué tendría que hacer? Pues en primer lugar hay que definirse. Esto a veces no sabemos muy bien qué somos. ¿Somos una empresa industrial? ¿Somos una empresa manufacturera? ¿Somos una empresa comercializadora? Es decir, una empresa que monta un almacén, que recibe mercancías, que les hace palés, repaletiza y reenvía, no es industrial. ¿Tiene un proceso de elaboración? Tiene un proceso de repaquetización, pero no es industrial, ¿no? Entonces nos encontramos a veces que te viene un proyecto que es viable, que es atractivo, que está bien, pero en realidad no estás generando valor añadido sobre un aspecto productivo, por tanto, no eres una empresa industrial. ¿Tu proyecto permite una recuperación de productos? Pues no sé, por ejemplo, la recuperación de residuos con un tratamiento para posteriormente un reciclado y reincorporación de nuevo a procesos productivos. Se puede hablar de una economía circular. ¿Tiene sentido hablar de una reducción de huella de carbono? ¿Es objetivo? ¿Realmente es así? Podemos catalogarnos como una empresa de economía circular. ¿Qué somos realmente? Porque nos va a permitir saber si una ayuda u otra está hecha para mí o no hago nada allí. Por ejemplo, es muy importante saber si yo estoy de alta en EIA y CENAE que corresponden a las ayudas correspondientes. Me voy a la correspondiente de ayuda, si estoy o no estoy, me va a ayudar bastante para saber si tengo posibilidades o no tengo ninguna posibilidad para conseguir una ayuda. Segundo, un plan de inversión. Esto es crítico. Es decir, dime qué vas a invertir, qué partidas vas a asumir, cuándo las tienes que pagar, cuál es el coste, qué posible desviación se puede producir en ese proceso de puesta en marcha de la planta industrial. Las partidas me van a ayudar a buscar las convocatorias que mejor se adaptan y pintar ese plazo de ejecución si es o no flexible, porque en ocasiones me quedo sin una ayuda porque he empezado una fase y cuando se abre la ayuda resulta que ya la he iniciado o al revés. La ayuda empezó un mes antes y yo no estuve pendiente, entonces ahora lo arranco pero me he quedado fuera. Entonces es importante saber si mi plan de ejecución se puede adaptar al mapa de apoyos de las ayudas donde tenía encaje, ¿no? Por su naturaleza. Eso es crítico porque es tan importante como para poder encajar o no encajarlo. El mapa de apoyos, que sería el tercer punto de desarrollo, sería qué ayudas casan con lo que yo voy a hacer, qué plazos tienen, cuándo se abre convocatoria y cuándo se finaliza. Es importante saber si la ayuda te exige que hayas ejecutado el proyecto previamente y luego justifiques o que no esté empezado. Es decir, le pueden pedir un acta de no inicio, que suele ser lo habitual. Entonces, si yo lo he empezado, pues prácticamente el proyecto ha quedado fuera. Pues por prisa, porque no tuve en cuenta los requisitos y hay que leer las bases porque en las bases hay que entrar al detalle y el diablo está en los detalles. Por tanto, ese tipo de cosas es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego, por último, preguntar. Preguntad, no doy por sentado nada. Yo pensaba, ¿no? Preguntad. Es decir, mi proveedor no puede ser mi primo, no puede tener vinculación, tengo que solicitar a partir de este importe tres presupuestos que sean realmente comparables, porque si son presupuestos, uno muy bueno, muy bien hecho, que es el que me quedo, y dos más o menos de aquella manera, pues pueden ser presupuestos de complacencia, por lo tanto me quedo fuera porque no cumplo los requisitos. Es decir, preguntad al organismo emisor, a IGAPE, a NINEGA, al Ministerio de Industria, a quien corresponda, ¿de acuerdo? Y en ocasiones tenéis que preguntar muchas veces porque las bases es verdad que no son siempre intuitivas y a lo mejor puede que no las entienda, ¿no? Después, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que analizar antes de solicitar las ayudas? Tener claro qué conceptos quiero financiar o subvencionar. Si las ayudas que estoy mirando se solapan entre sí, si son compatibles o no. Luego tener en cuenta cuál es la intensidad de la subvención, es decir, cuál es el porcentaje sobre mi esfuerzo y qué porcentaje de la inversión tiene que quedar libre, tengo que asegurar con fondos propios o préstamos, pero en todo caso no pueden estar cubiertos por otra ayuda pública, y tengo que ver los tiempos en los que estas ayudas salen en su convocatoria correspondiente para ver si casan esa solicitud con la ejecución que tengo yo en la cabeza. Igual la ejecución puede ser flexible, pero puede que no. Entonces me tengo que ir a aquellas ayudas que, o por tiempos, o por importes, o por fechas,
mejor casan con mi plan de inversión. ¿Puedo presentarme a varias y luego renunciar? Pues puede ser. En todo caso, si, insisto, los tiempos de ejecución casan con la presentación de las solicitudes y si las características de una ayuda a otra las podría cumplir. En todo caso, nunca puedo presentar dos ayudas para cubrir un mismo concepto, porque una de las dos quedaría rechazada, ¿no? Otro aspecto importante que ya anticipaba es, requiere cofinanciación privada, es decir, ¿qué importe del total de la inversión tengo que acreditar? Pues mira, yo tengo que justificar que el 25% en la inversión de activos productivos, tengo que acreditar el 25%, lo pongo de bolsillo o tengo acreditación, financiación bancaria o los socios. Bueno, pues tengo que saber qué porcentaje tendría que acreditar. ¿Cuál es el importe mínimo y máximo subvencionable? Esto es muy importante para que mi proyección económico-financiera y mi plan de tesorería estén bien alineados, porque si yo hago una estimación de máximos y realmente me quedo por el camino, después tengo que pedir una financiación puente para atender lo que esa subvención no me ha cubierto. Y en todo caso, una subvención no es necesariamente financiación. Por tanto, tengo que pensar que antes de conseguir la financiación, la subvención, tengo que tener la financiación para llegar a poder cobrar y justificar, por tanto, cobrar la subvención correspondiente. Y luego los compromisos que se mantienen. Es decir, ¿qué exige esta subvención? ¿Qué compromisos exige? De empleo, de mantenimiento de la inversión, exige auditoría, no exige auditoría. Entonces, tenemos que ver en detalle a qué me compromete aceptar esa subvención, ¿no? Y por tanto, poder casarlo con mi proyecto de inversión. Y luego los tiempos de convocatoria, lo que les decía, los tiempos de convocatoria, si los proyectos tienen que coincidir o hacerlos coincidir. Es más fácil adaptar mi proyecto si lo puedo asumir, pero en todo caso es muy importante saber qué tipo de requisitos debería cumplir. Y sin más, yo quería hacer un repaso visual sobre algunos apoyos que yo he entendido que son más relevantes, que puedan ser interesantes, si bien es cierto que para un tema concreto, como pueden ser aspectos como el naval, como el coches eléctricos, bueno, hay otras cosas, ¿de acuerdo? Pero por hacer una webinar un poco más generalista, me voy a unas líneas más amplias. Por una parte, las primeras que he contemplado son las que cuenta IGAPE como organismo gestor, la de atracción de empresas, la ayuda en proyecto de inversión empresarial general y la de ayuda de equipamiento, la ayuda implícita sobre carga financiera y el ramal crecimiento, ¿no? Después en ENEGA he destacado la N417I de proyectos para proyectos de ahorro y eficiencia energética. Y por último, hay una ayuda que también me parece muy interesante del Ministerio de Industria, la FAIP, que es un apoyo financiero retornable, es decir, no es subvención, pero es un préstamo muy flexible porque permite hablar de préstamos ordinarios, préstamos participativos, que está abierto hasta el 39, es decir, hay fondos que se reponen todos los años, y puede cubrir hasta el 75% de la inversiones productivas, desde una base de 200.000 hasta 60 millones de euros, ¿no? Tanto para inversión nueva, plantas, inversiones, mejoras, etcétera, etcétera. Volviendo sobre las ayudas de la 408, a mí es una subvención que me parece muy interesante porque tiene intensidad de un 35%. En general hablamos del 35% para pequeña empresa y el 25% para mediana, y permite un importe máximo que oscila de una versión es la que permite moverse entre 800.000 hasta 10 millones de euros y la otra a partir de 100.000 euros, pero generando 25 empleos indefinidos, ¿no? ¿Qué conceptos cubre la ayuda a atracción de empresas? Naves, tanto nuevas como usadas, reformas, inmuebles alquilados, importante, a menos que tengan 5 años de alquiler, de lo contrario no podrían acceder, ¿vale? Maquinaria, otros activos nuevos, obra civil y gastos de personal de esos 25 personas de incorporación, ¿de acuerdo? Las ayudas, la IG 208A, que es subvención a fondo perdido, el 35%, que también permite cubrir inversiones de financiación, tanto equipo productivo como, digamos, una línea de inversión empresarial general. La 408B, ahora veremos un poco más de detalle, que tiene implicaciones de una ayuda sobre la carga financiera, es un préstamo bonificado, que también finaliza este 25 y que hace referencia a préstamos para inversiones estratégicas y proyectos tecnológicos y también concentración de empresas y desarrollo tecnológico. Por lo tanto, tiene una versatilidad de aplicación muy interesante. Y la IG 535A de reaval de crecimiento, en realidad es una financiación que permite, por una parte, reestructurar hasta el 100% de la deuda si la deuda
está vinculada a una garantía de una sociedad de garantía recíproca. En esta línea lo que hace IGAPE es entrar como un reavalista hasta el 25% de la deuda una vez que el banco financia o refinancia con la garantía de la sociedad de garantía recíproca. Si la deuda no está garantizada por una sociedad de garantía recíproca, se puede cubrir hasta el 60% y luego permite una financiación de capital de explotación y de financiación de inversiones. El requisito, entre unos de ellos más relevantes, es que al menos el 40% de esa financiación en la que entre Reaval y GAPE tiene que destinarse a financiación productiva o a capitales de explotación o capitales de explotación circulante, ¿de acuerdo? Con las partidas habituales no se financian inversiones especulativas ni inversiones de inmuebles para alquiler, pero sí se vinculan a actividades económicas. Del tema de INEGA, me parece interesante esta ayuda, la IN 417I, porque lo que permite es desarrollar proyectos de ahorro y eficiencia energética con una subvención de un 30% para medianas y un 40% para las pequeñas empresas, ¿no? Que está muy bien, ¿de acuerdo? Con el máximo de 1 millón de euros, salvo que entre en juego minimis, que nos llaman los 300.000, con eficiencia energética, LEDs, IPC y demás. Un poquito más en detalle, sí querría entrar en alguna de las ayudas, en la 408 de atracción de empresas, como os decía, porque hay dos modalidades en la que hay una inversión que se oscila entre los 800 y los 10 millones y luego la posibilidad de que sean proyectos de inversión menor, hasta 100.000 euros, pero que generen empleo. Requisitos, hay unos cuantos más, pero los principales es que no se haya empezado el proyecto antes de solicitar la ayuda. La empresa debe aportar al menos el 25% fondos propios o financiación externa sin vinculación de ayudas, ¿de acuerdo? Es un requisito como os comenté antes. Y los proyectos tienen que suponer un nuevo crecimiento del negocio, ampliar capacidad, un nuevo establecimiento, un nuevo punto de producción, diversificación de la producción para tener nuevos mercados o cambios estratégicos en el proceso de producción. Intensidad, como decía, el 35 pequeñas empresas, 25 para medianas. Y como otras ayudas que hemos mencionado, están vinculadas a Galicia FEDER 21-27. El Galicia Inviste, el IJO 308A, ayuda de inversión de equipamiento productivo, es una ayuda de 35 para pequeñas empresas, de 25 y casos medianas, para proyectos de inversión con importe máximo de 800.000 euros en agregado. Y tiene dos tipos de proyectos: proyectos de inversión general y proyectos de inversión en equipamiento productivo. De manera que, en función de la base, yo puedo ver dónde casaría más, si por el tema de maquinaria, por el tema de inversión general, instalaciones, software, ¿de acuerdo? Y las inversiones mínimas serían de 50.000 o 25, según el tipo de modalidad que yo elija, y los bienes tienen que permanecer en la empresa al menos 5 años, con todas las ayudas, hasta la corriente con la administración, y no haber iniciado ante la solicitud de ayuda. La 408B de préstamos directos para financiación empresarial tiene diferentes líneas de préstamo. Yo me voy a centrar en aquellas que más vinculación tienen con el ámbito empresarial, como son la financiación de inversiones estratégicas, los préstamos para concentración de empresas, préstamos a proyectos de ámbito tecnológico e innovación y la financiación de capital circulante en proceso de reestructuración de deudas. Y el ramal de crecimiento, que a mí me parece tremendamente versátil, es una línea que me parece muy, muy oportuna y muy acertada, que aporta ese aval de préstamos por parte de IGAPE a operaciones financieras bancarias avaladas por una SGR. Como dato, indicar que se pueden presentar varias operaciones en paralelo con diferentes entidades de sociedad de garantía recíproca y entidades bancarias, siempre y cuando el agregado no supere el 1 millón de euros. El préstamo máximo avalado serían de 1 millón de euros, entre 3.000 y 1 millón de euros. ¿Qué operaciones se pueden financiar? Reestructuración al 100%, si os decía, si está vinculado a una sociedad de garantía recíproca, o al 60% si no lo está. Inversiones productivas o de capital de explotación o capital circulante, ¿vale? Beneficiarios: pymes, micropymes, empresas físicas, también uso agrupaciones, comunidad de bienes y sociedades civiles. Por lo tanto, una autónoma o autónomo que tenga personas a su cargo, que esté en temas de reestructuración financiera, puede ser una línea interesante de actuación, ¿no? Y luego, por último, indicaros esta ayuda del Fondo FAIP, de Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, que me parece muy interesante por la complementariedad que tiene
Es un préstamo que puede tener diferentes formatos, participación temporal de capital, fórmulas mixtas de financiación, préstamos participativos con otras entidades, ordinarios, y cubre el 75% del presupuesto financiable con operaciones de entre 260 millones de euros. Hay fondos, se renueva año a año y está destinado a incentivar proyectos industriales de nuevos establecimientos, traslados y concentración de nuevos establecimientos, mejoras y modificaciones de línea de producción, mejoras de línea de procesos, proyectos 4.0 muy vinculados a digitalización y de sostenibilidad ambiental y economía circular. Por ejemplo, yo qué sé, pues, el limpieza de decapado del aluminio para su recuperación para procesos de piezas para el Tier 1 automóvil, por ejemplo. Y sin más, quería hacer una foto muy, muy, muy breve de lo que sería un caso práctico. Imaginaos una empresa, fabrica piezas metálicas del sector naval, tiene una inversión productiva, se considera, lógicamente, es actividad productiva, y al margen de las ayudas sectoriales, aquí tenemos una nave que quiere llevar a cabo la actividad, una maquinaria por 300.000, la nave pues, 1 millón de euros, mobiliario 45.000, un software de 15, una obra civil de 110.000, una instalación eléctrica 32, ¿vale? Entonces tiene por una parte que tiene que ver cómo tiene que afrontarlo, ¿vale? Entonces los pasos a iniciar, como os decía, primero, saber si soy o no actividad productiva. 2, cuál es la inversión y cuándo tendré que pagarla, ¿vale? 3, ¿con qué cuento? Tengo fondos propios, tengo financiación bancaria, prenegociado con las entidades bancarias un compromiso de financiación, porque lo puedo necesitar para acreditar que tengo fondos propios no sujetos a subvención pública. Fijarse calendario de ejecución y plazos, y luego casarlos con las líneas de apoyos y tanto de ayudas como de financiación que puedan vincularse. A partir de ahí, pues hago mi mapa de apoyos. Entonces, ¿qué tipo de ayudas puedo tener? Pues la 408H para nave industrial y obra civil mobiliario, la IG 408A de equipamiento productivo para maquinaria, la N401 417I de eficiencia energética que me permite atender de lo que sería instalaciones eléctricas, antiincendios, ¿vale? Préstamo bonificado de GAPE, de 408B, ¿de acuerdo? Para financiación de circulante o cofinanciación general. Y para digitalización podríamos combinar la IG 400, la IG 300 o la IG 240 de las convocatorias con el KI digital o CDT, ¿no? La intensidad media a la que podemos movernos, pues es algún escenario, ¿no? Es decir, la nave industrial, 1 millón, más una civil, 1.100.000, más mobiliario, podemos aplicar un porcentaje potencial del 35% con los límites que sería esta ayuda. En la maquinaria, 300.000 al 35%, dando por sentado que estamos hablando del ámbito PYME. Estación eléctrica, que podría moverse en un 30-40 según el tipo de subvención que podríamos encajar. Y la digitalización, que puede ser el 35% si nos vamos a la IG 300, o hasta 12.000 euros por el KI digital, según el número de la plantilla media que estemos hablando. Y el préstamo KPI 408B, que sería para el circulante no subvencionado, pero compatible con los anteriores. Por tanto, como veis, podríamos hacer un mapa en función de esta secuencia de trabajos, ¿vale? Algunas recomendaciones. Asegurar que hay compatibilidad. Cada ayuda debe financiar partidas diferentes con facturas diferenciadas. No iniciar inversiones antes de la solicitud. Justificar la reducción energética en el caso de ayudas para NEGA. Mantener la inversión de 5 años, lo puedo asumir, ese compromiso. Y consultar IGAPE o cualquier otro organismo, en este caso la Oficina Económica de Galicia, sobre el tema de compatibilidades, dudas, alcance, justificación y demás. Las web, los buscadores, tanto de la Xunta de Galicia como en el Instituto Energético de Galicia, podéis ver las ayudas que hay, los requisitos, normativas, extractos, es decir, tenéis mucha documentación, con lo cual podéis hacer un trabajo previo de análisis y después contrastarlo o al revés. Hablar con el organismo emisor y después entrar al detalle de cada una de las normas. ¿De acuerdo? Muy bien, por mi parte, nada más. Simplemente agradeceros de nuevo la asistencia y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que pueda surgir. Gracias.